cámara full frame de Sony, la Sony A7 IV. Y en este vídeo vamos a hablar de esta cámara, obviamente, pero no como en cualquier otro vídeo de YouTube, que hablan de las especificaciones y de todo lo que tienen, que sí, que lo tocaremos aquí. Pero primero vamos a poner la prueba, a ir al grano, a ver qué tanto es la capacidad que tiene esta cámara y si realmente hay mucha diferencia entre la A7 III. Así que vamos a empezar. Adiós, Dobby, te portas bien, ¿eh? Mi plan de hoy es bastante sencillo. Voy a quedar primero con Juancho en la playa, donde hace un día súper soleado. Bueno, se está complicando el plan. Y lo que vamos a hacer es algunas cinemáticas para hacerle como un vídeo promocional a él. Y así yo tengo la posibilidad de probar la cámara. La A7 IV tiene el mismo sensor que la Sony A7S III. Está en unos 2.800 euros, 1.000 euros más que su predecesor, la Sony A7 III. Y si te soy sincero, es muy temprano para hablar de todo esto. Así que vamos a probarla una vez. 5 minutos. Pues ya estamos aquí, vamos a grabar en la Barceloneta. Lo único malo es que está bastante nublado, pero lo bueno es que no hay casi gente por esa misma razón. Así que apenas llegue, empezamos a darle. Hola, no te veía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Efra? ¿Cómo estás? Pues ya estoy aquí con Juancho, que es el de las Toston Boards, es el que me va a dar el chance de sacar unas tomitas buenas con la otra cámara. Cuéntame de esto, ¿qué es esto? Bueno, estas son las tablas. Son tablas de equilibrio hechas a mano. Las empecé en Venezuela, en Caracas, en el 2013. Las empecé hace 2 años aquí en Barcelona. Y bueno, son tablas de equilibrio con diseños, es lo, digamos, carácter diferenciador de las tablas. Están bien bonitos. Me estaba contando Juancho que estos diseños las hace él y también las hacen otros artistas. Aparte, todo esto está hecho a mano por él. Así que, a ver qué tal queda. Pues a partir de ahora todo lo que vean es con la A7 IV. Y ahora que ya hemos grabado toda esta parte en la playa, es hora de hablar de esta cámara, que es lo que toca. Bueno, lo importante de esta cámara, vamos primero a lo más básico. Para empezar tenemos este cosito de aquí, que es para cambiar de foto a vídeo. Y esto es uno de los improves más importantes de la 7 III a la 7 IV, porque esto realmente hace que el trabajo sea muchísimo más fácil. No tienes que estar cambiando los modos a cada rato. Para seguir tenemos la parte de aquí, que es la parte de agregar un micrófono. Y aquí tenemos un HDMI, que ya no es un HDMI mini, sino es un HDMI grande. ¿Qué más tenemos en esta cámara como nuevo? El botón de grabar está acá y este botoncito de aquí se puede personalizar para lo que necesite. Y esta básicamente sigue siendo la misma cámara que cualquier otra de esta línea. Tiene la pantalla abatible, que es algo que era necesario ya. Tiene aquí puerto para el CFast, que si quieres sacar la mejor calidad de la imagen de esta cámara lo vas a necesitar. Y ahora vamos a comparar la Sony A7 III con esta cámara. Vamos a hacerle un lado a lado para que podamos ver qué tanto ha cambiado y si realmente esto vale la pena pagar 1.000 euros más. Transición. Antes de empezar con esta comparativa, esta cámara tiene un nuevo perfil de color que se llama S-Cinetone. Y esto Sony reclama de que es calidad de cine sin tener que hacer todo lo que tiene que pasar por postproducción. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de esto. Y aparte decirles que esta cámara tiene 10 bits de color, a comparación de la Sony A7 III que tiene 8 bits. ¿Qué significa esto? Que tiene un mayor rango donde podamos hacer para la postproducción del color. Pues ya de vuelta en casa, ahora sí, vamos a hacer la comparativa lado a lado entre la Sony A7 IV y la A7 III. Vamos a hacer comparativas de cámaras lentas, de cómo se ven lado a lado de las fotos y de cómo se ve a poca luz. Pero primero déjame decirte que realmente mentí un poco en el vídeo anterior. En el vídeo de las tablas hay 2 tomas que son de la A7 III. Y realmente, si no lo notaste, me gustaría que regresaras, lo vieras y me dijeras cuáles de esas 2 tomas tú crees que son las de la A7 III. Estaré en los comentarios mirando a ver si acertaron o no. Así que dicho esto, vamos a comparar la Sony A7 IV con la A7 III en el Arco de Triunfo. Realmente aquí yo puedo notar un poco que la A7 IV tiene mejor rango dinámico que la A7 III. Creo que es más fácil recuperar las altas luces en la A7 IV que la A7 III. Quizás también tiene que ver con los 10 bits de color. Y aquí les dejo algunas tomas de lado a lado para que ustedes puedan comparar por sí mismos.
Ahora vamos a las tomas de la cámara lenta, y aquí sí debo matizar que me parecen iguales en muchos aspectos cuando está a 120 cuadros por segundo, pero la gran diferencia de esto es que la A7 IV graba a 4K 60 cuadros por segundo, pero la desventaja de esto es que hace un crop, y yo realmente no lo veía como tanta desventaja hasta que lo probé, y realmente es un crop bastante interesante. A mí que me gustan las full frame es por ese angular, para que se vea todo mucho más angular, realmente hace un crop que hace que pierde eso, pero tienes esa cámara lenta a 4K para un poco de mayor resolución, así que no sé hasta qué punto es tan una gran ventaja o no. Creo que una de las mayores ventajas de esta cámara, a pesar de que yo me especializo principalmente en vídeo, es que tiene 33 megapíxeles, es decir, que cuando tomas fotos y quieres hacer unos crops va a tener mejor resolución. Por lo tanto, tanto con las tablas como en el Gótico, hice algunas fotos para que ustedes puedan compararla lado a lado. Realmente es cuando se hace un crop que se debería notar una diferencia. Que también piensen que quizás con la compresión de YouTube no se note tanto, pero estas son algunas de las fotos que he tomado con esta cámara y la verdad que he quedado muy contento. Algo que realmente me ha gustado y no me ha gustado a la vez es el perfil de color S-Tone, que realmente dicen que da calidad de cine sin tener que pasar por tanta postproducción, y yo realmente por lo que vi es una imagen bastante contrastada y no me gustó del todo. Lo que sí veo que para cuando haces vlog o haces algo que sea muy rápido, como para clientes rápidos, que digamos que son vídeos de 15 segundos en Instagram o cosas muy rápidas, este perfil viene muy bien porque te ahorra todo ese proceso de pasarlo por postproducción, pero sí es verdad que igual tienes que tocar algunas cositas, no tanto, pero sí tienes que tocar un poco más. Entonces es una ventaja y desventaja a la vez. Yo particularmente me encantan los perfiles logarítmicos, que son S-Log2, S-Log3. Si tienes una cámara Sony sabrás a lo que me estoy refiriendo, y esto te hace aprovechar mejor el rango dinámico de tu cámara y te da más juego a la hora de conseguir un look que te guste. Y ahora en este momento que estamos hablando de los perfiles de color, quiero hacer una prueba para que puedas diferenciar, para que puedas ver la diferencia entre los tantos perfiles de colores que tenemos. Está el perfil normal, que es el estándar de la cámara, el S-Log2, el S-Log3 y el S-Cinetone, para que puedas notar la diferencia entre todos estos perfiles de colores. Y voy a hacer una pequeña corrección de color en todas para que puedas ver si hay alguna diferencia o si hay algún tipo de perfil que te encaje más. También recordarte que este perfil de color S-Cinetone no está en la Sony A7 III, sino está en la A7S III, A7 IV y en esos modelos de cámara Sony. Y ahora vamos a la parte que realmente a mí me gusta, porque me gusta grabar mucho de noche, y es el performance a poca luz. Aquí lo que yo pude notar es que comparado con la A7 III sí hay una pequeña mejora, pero también hace bastante grano, y como pueden ver, para mi gusto, no vence en lo absoluto a la A7S III, que es una bestia a poca luz. Es una comparación de que también el grano es un poco mayor porque hay mayores megapíxeles en esta cámara, la A7 IV, pero para mí la A7S III es la ganadora en todos los performance de poca luz. De igual manera, estas cámaras son increíblemente buenas a poca luz. Si hay un poco de fuente de luz, son increíblemente buenas a poca luz. Realmente para llevar a estas situaciones tan extremas, sí sería ideal tener una A7S III, pero de resto creo que con un poco de iluminación ya ese grano va desapareciendo. En conclusión, la Sony A7 IV es la mejor cámara híbrida en el mercado hoy en día. Yo creo que la A7 III tiene muchísimo que ofrecer por el precio, la diferencia de precio, que realmente no creo que valga la pena pagar la diferencia. Lo único que sí veo es que a la hora de manejar color y a la hora del rango dinámico es mucho mejor la A7 IV, de eso no hay duda alguna. Pero no sé hasta qué punto vale pagar esos 1000 euros extra solo por conseguir ese pequeño improve. Yo realmente ahorraría y me conseguiría una A7S III, que es mucho más dinero, obviamente, pero creo que te da esa capacidad del 4K 120 sin el crop. El rango dinámico es igual de la A7 IV, tiene un mejor performance a poca luz. Creo que la A7S III sería la opción a ir de un salto de la A7 III a la A7S III. Si te gusta por el tema de vídeo. Realmente sí tiene sus ventajas porque la pantalla abatible y tiene un poco de cosas que también están muy buenas, pero no sé hasta qué punto vale la pena pasar de la A7 III a la A7 IV. Esa es mi opinión real. Ustedes déjenme en los comentarios si les parece que vale la pena ese cambio o es mucha la diferencia. Así que nos vemos en el otro. Chao.